Prácticamente todo el mundo puede ver que la política exterior occidental es sumamente hipócrita. A los gobiernos occidentales les encanta hablar de democracia y derechos humanos, pero constantemente están librando guerras. Estados Unidos ha llevado a cabo intervenciones militares en la mayoría de los países del mundo, y cuando el gobierno estadounidense bombardea a un país extranjero, como recientemente Venezuela e Irán, y antes de eso, Siria, Yemen y Libia, los gobiernos europeos casi siempre apoyan estas descaradas guerras de agresión de Estados Unidos. Y ni hablemos de Gaza, donde los gobiernos europeos se unieron a Estados Unidos para darle a Israel decenas de miles de millones de dólares en armas y equipo militar para destruir completamente Gaza, para bombardear a mujeres y niños. Y aún así, estos mismos gobiernos occidentales constantemente le dan lecciones al resto del mundo y lo señalan con el dedo, sermoneando a otros países sobre democracia y derechos humanos. Y en los últimos años, los gobiernos occidentales han popularizado la frase el orden internacional basado en reglas, y nunca definen claramente a qué se refieren con este supuesto orden basado en reglas, porque en realidad son los gobiernos occidentales quienes hacen esas reglas, y luego las violan cada vez que les conviene políticamente. Pero Donald Trump se ha quitado la máscara y ha mostrado el verdadero rostro del imperialismo occidental. La administración de Trump está atacando abiertamente el derecho internacional. El propio Trump dijo, cito, no necesito el derecho internacional, fin de la cita, y también dijo que el poder del imperio estadounidense solo está limitado por, cito, mi propia moralidad, fin de la cita. Y ahora Trump no solo está apuntando al sur global, sino también a los aliados occidentales con su política exterior tan agresiva, lo que ha dejado al descubierto la extrema hipocresía de todo esto. Porque cuando Estados Unidos estaba bombardeando países en Medio Oriente y Asia Occidental, y bombardeando países en África y América Latina, la mayoría de los gobiernos occidentales lo apoyaron. No tenían ningún problema. Eran socios menores del imperialismo, trabajando junto con Estados Unidos para luchar contra el sur global. Pero ahora que Estados Unidos los está apuntando a ellos, ahora que Trump está amenazando con colonizar Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, un país europeo y aliado de la OTAN, y ahora que Trump también está hablando de anexar Canadá y convertirlo en el llamado 51º estado, esto ha obligado a algunos funcionarios de gobiernos occidentales a decir la verdad que prácticamente todos en el resto del mundo han sabido durante muchas décadas, pero la ilusión se ha desvanecido. Todos podemos ver muy claramente lo que está sucediendo ahora. Y el ejemplo perfecto de esto es un discurso que dio el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de 2026 en Davos, Suiza. Los medios corporativos elogiaron a Carney, diciendo que dio un discurso muy valiente al reconocer que el llamado orden basado en reglas está muerto. Los medios occidentales retrataron al primer ministro canadiense como un héroe valiente que se enfrenta a Donald Trump, pero lo que convenientemente omitieron fue la profunda hipocresía de este discurso. Porque los comentarios de Mark Carney no estaban motivados por el altruismo ni por el amor a la libertad y la democracia, ni porque Canadá esté tan preocupado por el derecho internacional y la violación de la soberanía de otros países. No, este discurso fue completamente por interés propio. Lo que está pasando es que estos mismos gobiernos imperialistas occidentales que apoyaron la hegemonía de Estados Unidos durante décadas, como Carney admitió en su discurso, estos otros países occidentales fueron totalmente cómplices de los crímenes del imperio estadounidense, pero ahora que están siendo atacados por el imperio estadounidense, ya no son cómplices de estos crímenes. Ahora son los nuevos objetivos de estos crímenes y están aterrados. Así que la razón por la que Carney dio este discurso fue porque era un llamado a la acción. Fue un llamado para que otras llamadas potencias intermedias, como Canadá y los países europeos, se unifiquen, se unan, para intentar defenderse mientras el imperio estadounidense está completamente fuera de control. Estas llamadas potencias intermedias están sumamente asustadas porque saben que no son superpotencias y no pueden defenderse contra el ejército de Estados Unidos, y pueden ver que Trump está atacando todas las instituciones multilaterales internacionales. Así que están intentando trabajar juntas para implementar medidas de protección y evitar que este régimen estadounidense fuera de control las aplaste. El primer ministro de Canadá, Carney, también admitió que el llamado orden internacional basado en reglas, del que los gobiernos occidentales tanto presumen, siempre fue profundamente hipócrita,
y que en realidad la ley internacional no se aplicaba cuando países poderosos, como el imperio estadounidense, invadían países y violaban su soberanía, como cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003 en una violación flagrante del derecho internacional. Carney admitió que siempre existieron estos profundos dobles estándares. Sin embargo, el primer ministro de Canadá reconoció que las potencias medias occidentales aceptaron este sistema injusto, hipócrita e imperialista porque les beneficiaba. Usó el término hegemonía estadounidense, es decir, su dominio global, y dijo que esto beneficiaba a otras potencias occidentales, como Canadá, dándole seguridad colectiva mediante la OTAN, liderada por Estados Unidos, y un sistema financiero estable. Ahora bien, el sistema financiero no ha sido para nada estable, pero Mark Carney trabajó anteriormente en Wall Street para el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, y luego fue banquero central dirigiendo los bancos centrales de Canadá e Inglaterra. Así que él ha sido beneficiario del sistema financiero global dominado por Estados Unidos, cuyo corazón está en Wall Street, y la sangre que corre por las venas de ese sistema es el dólar estadounidense. Y ahora este sistema se está desmoronando. Vemos que cada vez más países están desdolarizándose. La hegemonía de Estados Unidos se está debilitando, y es precisamente por eso que el imperio estadounidense se está volviendo tan agresivo, tratando desesperadamente de aferrarse a su dominio global, de arrastrar al mundo de vuelta a la era unipolar del dominio global de Estados Unidos. Pero por eso el primer ministro de Canadá, Carney, dice que esto no es solo una transición, es una ruptura. Él admite que Canadá y otras potencias medias occidentales se sumaron a este sistema imperialista y apoyaron la explotación del sur global, la mayoría global, porque les beneficiaba. Dijo, cito, esta ficción era útil, fin de la cita, pero luego se queja de que, cito, este acuerdo ya no funciona, fin de la cita. Así que antes, Canadá ayudó al imperio estadounidense a explotar al sur global en países como Haití. Canadá participó en la ocupación militar colonial de Haití o en Libia. En 2011, las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos destruyeron el gobierno de Libia, y Canadá jugó un papel importante en esa guerra imperialista. Y por supuesto, cuando hablamos de la complicidad de Canadá en el imperialismo, tenemos que hablar de Gaza, porque los horribles crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino solo fueron posibles gracias al apoyo significativo que Israel ha recibido de los gobiernos occidentales. No solo el gobierno de Estados Unidos, que tanto bajo Joe Biden, el demócrata, como bajo Donald Trump, el republicano, le ha dado a Israel decenas de miles de millones de dólares en armas, ayuda militar y otras formas de apoyo. Pero no fue solo Estados Unidos. Canadá también ha estado vendiendo armas a Israel que se han utilizado para cometer estos crímenes de guerra, y una encuesta a los canadienses encontró que una ligera mayoría de la población, el 55%, se opone a la venta de armas de Canadá a Israel. Y debido a la enorme indignación pública y las protestas en Canadá, el gobierno canadiense se vio obligado a afirmar que iba a dejar de vender armas a Israel. Al menos eso fue lo que prometió. Y esto fue en 2024 bajo el anterior primer ministro, Justin Trudeau, quien es del mismo partido liberal centrista que el actual primer ministro, Mark Carney. Pero en realidad, eso no era cierto. El gobierno canadiense mintió. Afirmó que dejaría de vender armas a Israel, pero el medio estatal canadiense, CBC, admitió en 2025 que Canadá ha seguido enviando armas a Israel que se han utilizado contra el pueblo palestino. Y por eso siguen habiendo protestas en Canadá, mientras Mark Carney va a Davos y se la pasa hablando en el escenario internacional sobre cómo le hace frente a Trump y defiende el orden basado en reglas. Mientras tanto, Canadá sigue enviando armas a Israel a través de Estados Unidos. Así que, de esta manera, Carney sigue estando aliado con Trump. Y es cierto que, en todo el mundo, Canadá tiene una reputación mucho mejor que Estados Unidos porque Estados Unidos es un régimen loco y fuera de control que constantemente invade países, los bombardea, impone sanciones, organiza golpes de Estado y lleva a cabo operaciones de cambio de régimen. Es un imperio desquiciado. Pero Canadá muy a menudo ha sido cómplice de los peores crímenes del imperio estadounidense, y aún así mucha gente no sabe del papel de Canadá. Ha sido mucho mejor para maquillar su imagen. Pero si ves los votos recientes en las Naciones Unidas, puedes notar que Canadá a veces se une a Estados Unidos para votar en contra del resto del mundo. Por ejemplo, en 2023,
En la Asamblea General de la ONU hubo una votación sobre una resolución que pedía apoyar a la Agencia para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. 156 países la apoyaron. Los 6 países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel, Canadá y 3 pequeños países insulares. De manera similar, cada año en la Asamblea General de la ONU hay una votación sobre una resolución que condena los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino ocupado y en los altos del Golán ocupados, que según el derecho internacional es territorio sirio. Y en 2023, una vez más, Canadá se unió a Estados Unidos para votar en contra del resto del mundo. Fueron Estados Unidos, Canadá, Hungría, Israel y 3 pequeñas naciones insulares los que votaron en contra del resto del mundo y en contra del derecho internacional. De manera similar, cuando hubo una votación en la Asamblea General de la ONU en 2024 para admitir a Palestina como un Estado miembro pleno de la ONU, Canadá y muchos países europeos se abstuvieron en la votación, una vez más, yendo en contra de la voluntad de la gran mayoría de la comunidad internacional. Pero no es solo en temas relacionados con Israel y Palestina. Canadá y Occidente, en general, suelen votar en contra del resto del mundo, el norte global contra el sur global. En 2023, hubo una votación en la Asamblea General de la ONU condenando las sanciones, conocidas como medidas coercitivas unilaterales, que violan el derecho internacional y los derechos humanos. Y Canadá se unió a Estados Unidos y prácticamente a toda Europa para votar a favor de sanciones que violan el derecho internacional. Y por cierto, todo esto sucedió cuando Canadá tenía a este primer ministro liberal centrista, Justin Trudeau. Si retrocedes al anterior conservador, ya sabes, los líderes de derecha como Stephen Harper, Canadá era aún más pro-estadounidense. Y no olvidemos que cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003 en una guerra ilegal de agresión, Stephen Harper, el líder del Partido Conservador de Canadá, apoyó abiertamente la invasión de Irak liderada por Estados Unidos. Ahora, Harper, en ese momento, no era primer ministro. Había un primer ministro liberal, Jean Chrétien. Pero en 2006, Harper sí se convirtió en primer ministro. Formó un gobierno conservador en Canadá y apoyó abiertamente estas guerras ilegales de agresión de Estados Unidos. Así que este tipo de hipocresía descarada no es nada nuevo para Canadá. Ahora, el primer ministro Mark Carney habla sobre el orden basado en reglas, pero Canadá siempre fue un participante dispuesto y cómplice en este sistema imperialista liderado por Estados Unidos. Pero ahora, el gobierno canadiense está muy asustado, y con razón, porque el imperio estadounidense ha puesto la mira en Canadá. De nuevo, ya señalé cómo Trump está amenazando con colonizar Canadá y convertirlo en el llamado 51º estado de Estados Unidos. De hecho, lo más loco es que el Financial Times informó que el gobierno de Estados Unidos ha estado apoyando a grupos separatistas de ultraderecha dentro de Canadá. Así que el gobierno estadounidense está interfiriendo descaradamente en los asuntos internos de Canadá y violando la soberanía de su vecino del norte. Y por eso Mark Carney advirtió en su discurso en Davos que las potencias intermedias como Canadá quieren estar en la mesa, para no terminar en el menú. Así que por eso Mark Carney está tan enojado, porque su argumento es que la idea era que las potencias occidentales debían unirse como socios imperialistas en el crimen. Se suponía que los europeos y los canadienses serían los hermanitos del imperio estadounidense, pero ahora este imperio estadounidense feroz y desquiciado está apuntando a sus propios aliados y amenazando con colonizarlos también, así como Trump está amenazando con colonizar Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, que es miembro de la OTAN. Y esto ha enfurecido a la Unión Europea, porque el argumento de Europa es igual que el de Canadá. Se suponía que éramos tus aliados imperialistas. Juntos, debíamos explotar el sur global. De hecho, el banquero multimillonario convertido en presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es bastante similar políticamente a Mark Carney en Canadá. Estos son banqueros, y de ninguna manera son de izquierda. Estos son tecnócratas neoliberales de centroderecha e imperialistas, y aún así, ahora que están siendo atacados por el imperio estadounidense, de repente se convierten en defensores de la soberanía, después de haber estado violando la soberanía del sur global durante tantos, no solo décadas, sino siglos. Pero bueno, el punto es que Emmanuel Macron, el presidente francés, le envió este mensaje de texto a Trump, en el que dijo, cito, «Estamos totalmente alineados en Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán.
No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Fin de la cita. Así que el mensaje es claro. Las potencias medias europeas quieren reunirse con el imperio estadounidense para explotar Siria, Irán y los países del sur global. Quieren volver a este gran acuerdo imperialista, como lo expresó Mark Carney, pero el imperio estadounidense está entrando en una nueva etapa de imperialismo, donde ahora va a apuntar contra sus propios llamados aliados, no solo contra el sur global. Porque, de nuevo, el objetivo del imperio estadounidense es la hegemonía global total, explotar a todos los países del mundo, a todos sus trabajadores, explotar todos sus recursos naturales, para enriquecer a los oligarcas multimillonarios de Wall Street y Silicon Valley. Donald Trump lo ha dejado más claro que el agua, y por eso el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo un ataque frontal contra el derecho internacional. Trump está dejando claro que al imperio estadounidense no le importa el derecho internacional. De nuevo, eso no es algo nuevo, pero lo está diciendo de manera muy explícita. E incluso está yendo un paso más allá al decir que va a expandir físicamente el territorio del imperio estadounidense colonizando países extranjeros y atacando directamente el concepto fundamental de soberanía.